Bueno, ustedes ya saben que Alejandro es un amigo nuestro que ha venido en varias oportunidades a acompañarnos. Es docente de la UBA, ensayista, editor, fundador y director de CATS Editores. Se graduó en Lengua y Literatura y dirigió durante 15 años el Fondo de Cultura Económica, entre otras cosas. Ahora vos tenés el desafío de plantearnos cómo hacemos desde el progresismo para afrontar todos estos temas, ¿no?, que ya se nos han presentado y que bien Santiago de alguna manera los puso sobre la mesa. Así que bueno, te damos la bienvenida y muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias a ustedes. Efectivamente, me considero un amigo de la casa. Es siempre un privilegio poder compartir reflexiones, algunas reflexiones con ustedes. Es un privilegio estar cerca de Margarita, que es sin dudas uno de los dirigentes políticos, de los pocos dirigentes políticos a los que yo le doy mi confianza, mi aprecio y que creo que es un modelo de política, un modelo de conducta, de ideas, en fin, lo que sabemos. Yo no sé si voy a poder decirles qué hacer con lo que presentó Santiago Bilinkis hace unos instantes. Creo que de algún modo de muchas de esas cosas en otras ocasiones hemos hablado de la manera en que el trabajo tiende a acabarse y de cómo quienes hemos pensado desde el principio de la modernidad sistemas de derechos asociados con el trabajo, debemos pensar una ciudadanía no asociada con el trabajo. Hemos hablado de esto algunas veces. En general, nosotros construimos derechos en relación con el trabajo, el derecho al tiempo libre, el derecho al descanso, el derecho a la jubilación, el derecho a la salud, son todos derechos vinculados con el trabajo, y en un mundo en el que el trabajo tiende a desaparecer, hay que ver cómo crear derechos ciudadanos y cómo crear una ciudadanía no dependiente de la inserción en los mercados de trabajo. Creo que uno de los temas sobre los que hay que insistir siempre para ponerlo en la discusión en la sociedad y para encontrar los formatos más adecuados es el del ingreso ciudadano universal, que me parece que va a estar cada vez más presente en la agenda, que va a ser cada vez la alternativa quizás más racional para que todo el mundo tenga la posibilidad de llevar una vida digna, un proyecto con autonomía y con entusiasmo. Y a la vez un modo en el que el capitalismo va a poder reproducirse, porque si no hay trabajadores con ingresos, no hay consumo, si no hay consumo, no hay renta, y si no hay renta, el capitalismo entra en una crisis de la que no sabríamos, al menos hoy, cómo salir. Creo también, y de esto también hemos hablado en algunas ocasiones, que si uno tiene que poner una palabra para el drama de nuestro país, y posiblemente para el drama de nuestra humanidad, esa palabra es desigualdad. Yo diría, es más desigualdad que pobreza. De algún modo la pobreza es algo más fácil de resolver que la desigualdad. Es quizás más inmoral, pero no más apolítico. Es más inmoral, pero más apolítica la pobreza que la desigualdad. Reducir la pobreza es algo que ha venido ocurriendo globalmente de un modo muy significativo, y a la par ha aumentado la desigualdad cada vez más significativamente. La desigualdad creo que es el gran problema político de nuestra época, y es sin duda el gran problema político, social y ético de nuestro país. Yo de todos modos voy a correrme un poco de estos temas que son fascinantes, pero que Santiago presentó con claridad y entusiasmo. Quizás
con la necesidad también de que provoquemos después de su presentación alguna reflexión un poco más crítica. Yo creo que hay que tener una relación crítica con los cambios y no una relación de admiración o subordinación. Pero el pedido que me hizo Roberto cuando me transmitió la invitación para acompañarlos hoy es un poco más, es el de centrarme un poco más en el mapa político. Entonces voy a abandonar estos otros temas que también me resultan muy atractivos y me ocupan mucho a la hora de pensar sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro, y voy a intentar darles algunos elementos de mi visión de qué es lo que está ocurriendo hoy en el país. Y diría de dos cuestiones. Una, qué está ocurriendo en el sistema de representación política, por decirlo así. Y otra, cuáles son las tensiones que están presentes en ese sistema de representación. ¿Qué representan los principales actores de nuestra sociedad? Vamos a separar dos tipos de actores, actores políticos y actores sociales. Entre los actores políticos identificamos al kirchnerismo, al peronismo no kirchnerista, básicamente el peronismo del interior del país, al masismo, al PRO y al progresismo que, bueno, que después de las elecciones del año pasado es como que se nos ha ido escapando de entre las manos, pero sigue siendo un actor que nos importa. ¿Qué representa el kirchnerismo? El kirchnerismo se ha convertido en un dispositivo muy extraño en la política argentina. Se ha disociado del peronismo del que procede y es un dispositivo de poder sostenido entre algunos sectores subalternos, entre algunos sectores populares, en los cuales la imagen de Cristina sigue siendo muy pregnante, en los cuales Cristina ha conseguido instalar una imagen de liderazgo y de empatía, extraña empatía, porque es una líder muy poco empática, Cristina, pero que sin embargo en algunos mundos populares ha conseguido establecer, con algunos mundos populares ha conseguido establecer un vínculo estrecho, fuerte, intenso, que permanece, pero se ha convertido básicamente en un dispositivo de algunos sectores medios urbanos a los cuales, dejando de lado, si es posible, y yo creo que debemos hacer el esfuerzo, dejando de lado los aspectos ilegítimos de su interés político, y los aspectos ilegítimos me refiero a la comprensión de la política como un instrumento de enriquecimiento personal o de grupo, son sectores medios urbanos que se han fabricado una idea de país que es una vieja idea de un país que nunca existió pero que les gustaría que existiera. El dispositivo kirchnerista es básicamente un dispositivo melancólico más que un dispositivo político, en el cual la reivindicación de lo que en alguna época se llamaban los ideales de los 70, que son muy borrosos a la hora de precisarlos, nadie los precisa con mucha claridad, un dispositivo en el cual la reivindicación de esos ideales, que significa a la vez una especie de socialismo nacional de perímetro incierto, muy estatista, muy autoritario, muy poco democrático, pero al que se le imagina la capacidad de resolver problemas de la gente y de introducir una justicia más bien rabiosa, es decir,
elegir quiénes merecen ser sancionados y aplicar sanciones sobre esos, sobre ciertos capitalistas, no sobre el capitalismo, sobre ciertas voces públicas, no sobre la idea de lo público, sobre, digo, hay una idea un poco mecánica de una sociedad cerrada en la cual un grupo iluminado va a introducir justicia sancionando a algunos y beneficiando a otros. Esta es la idea del país que tiene el kirchnerismo, una idea que digo, más allá de la objeción política que uno tenga para hacerle, y que es una objeción muy fuerte, es una idea que no se da cuenta ella misma de que es inviable en el mediano plazo, que es una idea que nunca puede ser sustentable, es decir, nunca puede hacer que el futuro siga siendo adecuado para que esta idea continúe operando. Sin embargo, el kirchnerismo que se piensa a sí mismo de este modo, sigue teniendo un atractivo para una parte importante de la población. Una parte importante quiere decir eventualmente un 30% en la provincia de Buenos Aires, quiere decir eventualmente no una alternativa electoral en grandes ciudades donde fracasó, pero sí una mirada complaciente en esas grandes ciudades, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Hay grupos importantes que no ven mal esto, y me parece que es importante tratar de entender qué partes de la sociedad aprueban qué tipo de visión de la política, del país, de la economía, etc. El peronismo del interior, o lo que yo llamo el peronismo del interior, pero que no es casual, porque el voto peronista se ha ido convirtiendo en un voto del interior. Hay estudios muy claros que muestran cómo el voto peronista se ha ido a las provincias del norte, a las provincias del sur y a la periferia más pobre de las grandes ciudades, pero el voto peronista ya no se produce en el centro del país, y eso Carlos Jarbasoni de la Universidad de Itela lo estudia muy bien. Es un voto que ya no existe en el eje Mendoza hasta el sur de Entre Ríos. Es un voto que está arriba y abajo y en la periferia. El voto peronista es, para ponerle un título, ese voto del conservadurismo popular clásico que expresa a los sectores subalternos a la vez que los controla, que desarrolla comunidades de muy, muy baja densidad democrática y, por tanto, escenas políticas sin ninguna competencia real. Lo vemos en las provincias en las que este voto es el más estable. No tiene una idea de país. El voto peronista ha dejado de tener una idea de país, tiene ideas locales que alternan entre cierto tipo de desarrollo periférico provincial y cierto tipo de vínculo con el Estado Nacional para obtener los recursos que permitan reproducir una situación política y social muy arcaica. ¿Qué es el masismo? En mi opinión, el masismo es una escisión de aquel universo peronista que antiguamente incorporaba este voto de los sectores subalternos y un cierto voto industrialista nacional vinculado con el empleo formal en sectores industriales, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Y en los últimos años el peronismo se dividió, podríamos decir, en tres: el kirchnerismo, que es poco peronista, el peronismo del interior y un masismo que es el peronismo de la provincia de Buenos Aires. El masismo expresa los ideales de ese dualdismo que todavía cree en un modelo de sustitución de importaciones, de industria nacional protegida, de un universo un poco de fantasía en el cual a las 7 de la mañana se abren las fábricas, entran los contingentes de obreros que son sobre todo hombres, mientras las mujeres se quedan
ordenando la casa y preparando la comida para recibir a los chicos que van a la escuela pública y que llegan a las 5 de la tarde a hacer la tarea. Y digo, es un poco ese mundo idealizado del peronismo más clásico, pero que es absolutamente disfuncional para la estructura política, productiva, social del país y del país en este momento del mundo. El cuarto actor político relevante en la escena actual, sin duda, es el PRO. Yo diría el PRO más que Cambiemos, porque me parece que la parte que no es PRO de Cambiemos no está actuando una idea del país, sino que está generando las infraestructuras políticas para que la idea PRO del país se pueda convertir en la idea de gobierno del país. El PRO es la primera experiencia de un liberalismo de derecha que llega al poder por la vía democrática, lo cual implica algunas cosas, en mi opinión, muy importantes. La primera es que esos sectores que votaron al PRO pudieron reconocerse en la representación política clásica, pudieron verse a sí mismos expresados en un proyecto político. Algo que no había ocurrido nunca en la historia argentina. O instrumentalizaban el peronismo, como lo hizo Cavallo durante el menemismo, o impulsaban los golpes para llevar su idea de país a la escena política, o, como en el caso de Alzogaray, hacía alianzas pero no habían hasta ahora conseguido percibirse a sí mismos como un grupo, no solo de interés, sino como un grupo social que puede tener una dimensión política expresada en un partido que compite y gana las elecciones nacionales. Esto me parece que es un dato relevante en la historia política argentina. ¿Quiénes son esos sectores? Esos sectores son fundamentalmente los sectores del centro de la República, de Mendoza al sur de Entre Ríos, vinculados con la producción agropecuaria, con los servicios financieros, con los proveedores de servicios o de insumos para estos dos grandes grupos, algunas profesiones liberales que trabajan con ellos y algunas industrias, las pocas, muy competitivas y abiertas al mundo. Son sectores muy fuertemente globalizados, muy vinculados con los mercados mundiales, muy abiertos al mundo y muy receptivos de cierto tipo de ideas y de proyectos que circulan afuera del país. Si decimos, tenemos de un lado el kirchnerismo, el peronismo del interior, el masismo como expresión de la vieja idea peronista de la provincia de Buenos Aires, el PRO que expresa a los sectores más dinámicos de la economía, más globalizada, más rentable de nuestro país. ¿Qué es el progresismo? El progresismo, cuando consigue cristalizar políticamente, está expresando a sectores urbanos de las provincias ricas que están, por un lado, abiertos al mundo, que entienden los cambios, que se interesan en los cambios, que no se cierran con un discurso nacionalista, que es el que tienen los sectores medios vinculados con el kirchnerismo, pero que a la vez ponen en crisis un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales, que aspiran a un modelo de desarrollo más equilibrado y que tienen un discurso reflexivo y crítico sobre la realidad política y social de nuestro país
y por tanto quieren arbitrar cambios en las decisiones que toman los grandes jugadores, que son los que en definitiva definen los términos de la escena política. Este progresismo es un progresismo integrado por los mundos universitarios, los profesionales liberales tradicionales, pequeños empresarios y pequeños comerciantes, gente que trabaja en los medios de comunicación o en organizaciones de la sociedad civil. Digo, ahí hay un mundo que es el mundo que en algún momento le dio a Wiener un 17% de los votos en una elección nacional y a Margarita el 13% en la provincia de Buenos Aires, y que cuando no consigue articularse políticamente toma partido en alguna de las otras opciones, pero toma partido porque se percibe a sí mismo siempre como necesitando moderar las tendencias más radicales de cualquiera de los otros actores. Por tanto, o va a moderar constituyéndose en un espacio autónomo que puede arbitrar en el Parlamento, que puede arbitrar en las intendencias o en las provincias, que puede arbitrar en la discusión pública, o cuando siente que no va a conseguir cristalizarse como un espacio autónomo que mediatice las tendencias más radicales de los otros, lo que decide es ir a moderar desde adentro, que es de algún modo lo que pasó en las elecciones anteriores, cuando el voto progresista o fue a darle al macrismo una intención de disminuir sus propensiones más liberales en el sentido económico, o se fue al kirchnerismo para evitar, quiero decir, es un voto que intenta funcionar como amortiguador de las peores tensiones de los otros actores. Si este es el mapa político, ¿qué pasa con el mapa social? Identifiquemos 4 actores principales en el mapa social y un quinto actor que es quizás el más importante, pero que plantea más interrogantes que respuestas. Los 4 actores son el sindicalismo, el empresariado protegido, diríamos prebendario, los movimientos sociales, ¿qué pasa con el sindicalismo? El sindicalismo está en una situación muy compleja porque se siente amenazado desde 2 lados. Se siente amenazado desde el discurso del gobierno y se siente amenazado desde organizaciones de base, sean sociales o de izquierda, que han ido permeando la estructura sindical como no había ocurrido en muchos años. Eso obliga a un sindicalismo conservador, básicamente reaccionario, un sindicalismo muy poco dinámico, a tomar, por un lado, algunas posiciones confrontativas. El paro del otro día no era voluntad de los dirigentes sindicales, fue una respuesta que no pudieron evitar dar, algunas conductas confrontativas y algunas conductas que ellos mismos no hubieran imaginado que podían tener. Por ejemplo, la alianza con los movimientos sociales. El sindicalismo tradicional argentino ha sido absolutamente indiferente al mundo social de quienes, por no tener un empleo formal, están totalmente desprotegidos y marginalizados. Y ahora han empezado el año pasado ya hubo un acuerdo importante entre la CGT y los movimientos sociales, y esto reconfigura un poco la situación del mundo del trabajo. Hay un empresariado que es el principal representante del capital en la Argentina, que ha sido un empresariado que desde hace muchas décadas vivió gracias a las regulaciones y las protecciones que consiguió sucesivamente obtener del Estado, hasta que por fin lo que hizo fue colonizar el Estado para que el Estado actúe a favor de los intereses de estos grupos. Eso incluye
por supuesto, desde los contratistas de obra pública hasta las empresas automotrices, que hay en Argentina una cantidad inexplicable de terminales automotrices, todas carentes de rentabilidad, si no fuera porque son protegidas, si tienen un mercado protegido por el Estado. La mayor parte de la industria argentina es una industria que no podría existir si no fuera protegida por regulaciones públicas. Este empresariado ahora está haciendo una alianza muy fuerte, siempre la tuvo, pero ahora la está activando con el sindicalismo porque ven el mismo tipo de riesgo. El riesgo es que se desregularicen que se levanten las regulaciones que les garantizaban rentas extraordinarias. Creo que entre estos actores sociales, los más dinámicos, los más interesantes, son los movimientos sociales que, surgidos básicamente a partir del 2001, han ido encontrando formas de representación, de agrupación, de acción política y social que son posiblemente las más originales y las más genuinas de nuestro país en esta escena, pero que tienen un problema, y es la lógica misma de los movimientos sociales debería convertirlos en efímeros, porque son movimientos que deberían dejar de existir cuando obtienen lo que se proponen obtener, que es la respuesta a la situación de crisis. Ahora, si en su programa está dejar de existir cuando consiguen el éxito, el problema es que empiezan a actuar para que no haya éxito, porque entonces dejarían de existir. Y entonces hay una dinámica de los movimientos sociales que es la de prolongar la situación de marginalidad de los grupos a los que asisten para seguir teniendo sentido, no digo un sentido espurio para obtener beneficios particulares de los líderes, sino porque ningún grupo que se constituye y funciona bien está dispuesto a dejar de hacer aquello que sabe hacer. Entonces hay un problema de articulación con los movimientos sociales para tratar de que su práctica sea una práctica suficientemente buena para dejar que sea necesaria y a la vez que estén dispuestos a que eso ocurra. El escenario tal como lo planteo nos podría hacer creer que estamos ante una dicotomía entre modernizadores y antimodernizadores. Podría parecer que yo nombré una serie de actores antimodernizadores y que enfrente de ellos hay algunos que quieren modernizar la estructura social, política y económica del país. En mi opinión no es así, porque en esta falsa dicotomía el que querría aparecer como el modernizador es el gobierno, y el gobierno no es verdaderamente un gobierno con una idea moderna de lo que debe ser el país. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, la modernidad no es el mercado. Yo creo que el gobierno tiene una idea errónea acerca de que el mercado es moderno y el Estado es arcaico. Y el mercado no necesariamente es moderno. Del mismo modo en el que el Estado tampoco es el lugar del progresismo por definición. Digo, hay un Estado autoritario y antiprogresista, así como hay un mercado incapaz de crear y distribuir la prosperidad que la sociedad necesita. La modernidad debe ser transversal a los distintos actores sociales e institucionales de nuestro país. Y en este sentido yo quiero proponerles una especie de taxonomía, de clasificación, que es la siguiente. Yo creo que hay proyectos desmodernizadores de derecha y de izquierda. Los proyectos desmodernizadores de derecha e izquierda tienen en común que son proyectos reaccionarios. Reaccionarios de derecha o reaccionarios de izquierda.
Del mismo modo hay proyectos modernizadores de izquierda y de derecha que lo que comparten es un carácter progresista. Y creo que debemos empezar a repensar la política argentina más en una oposición reaccionario-progresista que izquierda-derecha, entendiendo que un proyecto progresista tendrá actores más propicios a las políticas de centro-derecha y otros más propicios a las políticas de centro-izquierda, del mismo modo en que los proyectos reaccionarios hacen convivir a los dos tipos de actores. Y voy a enumerar algunos de esos rasgos. El progresismo de derecha aspira a desarrollar un capitalismo abierto y no un capitalismo prebendario, un capitalismo inclusivo y no asistencial. El capitalismo progresista quiere a la gente inserta en los procesos productivos y económicos y no a la gente sostenida por planes sociales que, por un lado, significan costos muy altos y, por otro lado, restan oportunidades muy grandes. El capitalismo moderno y progresista entiende que, desde todo punto de vista, tener un 30% de la población fuera de la vida activa es desperdiciar un 30% de las oportunidades de creación de riqueza, de creación de valor, de creación de tramas sociales, porque la gente que está excluida no está excluida por incapacidades que le son propias, sino por disparidades de cuna. Por tanto, la capacidad de esa gente de enriquecer la vida pública es tan alta como la del 70% que sí participa de la vida pública. El capitalismo progresista no quiere perder oportunidades, no es un problema ético, no es un problema de la dinámica a la que aspira. Entonces, quiere un capitalismo abierto y no prebendario, quiere un capitalismo inclusivo y no asistencial, quiere un capitalismo innovador y no primarizado, quiere un capitalismo ambientalmente responsable y no extractivista, y prefiere un capitalismo regulado y no salvaje, porque el capitalismo regulado le da un marco de institucionalidad que vuelve mucho más estable y mucho más confiable el ámbito en el que se desempeña y, por tanto, le da un horizonte de futuro de mucha mayor previsibilidad e interés. Sin embargo, en nuestro país, lo que ha privado hasta hoy es un capitalismo prebendario, es decir, que vive de las regulaciones que le da el Estado a través de la presión que ejerce sobre los funcionarios. Un capitalismo que no es inclusivo sino asistencialista, que básicamente genera rentas con actividades extractivas primarizadas, ambientalmente no sostenibles, y que prefiere actuar en un modo salvaje, no regulado, porque en el escenario de la presentación de normas, me refiero a las decisiones institucionales, en el escenario de regulado, la toma de renta muy rápida es mucho más fácil, mucho más intensa y mucho más atractiva para el capitalismo argentino. Es un capitalismo que permite que en muy poco tiempo se construyan y sustituyan élites que en marcos institucionales estables necesitan mucho tiempo de inversión, de maduración y de esfuerzo. A la vez, si esto es el capitalismo progresista, ¿qué es el progresismo de izquierda? Si esto es el progresismo de derecha orientado al mercado, ¿qué es el progresismo de izquierda? Es un progresismo que lucha por la igualdad, no contra la pobreza. La lucha contra la pobreza es una lucha reaccionaria, es una lucha que discursiva e ideológicamente se inscribe en la tradición del discurso sobre la pobreza
decimonónico o eclesiástico. El problema de una izquierda progresista y moderna es la desigualdad, no la pobreza. La pobreza es algo que no debería existir, pero si deja de existir la pobreza, el problema sustancial sigue siendo la desigualdad. Y ahí es donde la izquierda progresista tiene algo que decir. El kirchnerismo jamás habló de desigualdad, no le preocupa la desigualdad. La desigualdad no es un problema que esté en los discursos de la izquierda reaccionaria de nuestro país. Tiene que ser la matriz fundamental de un pensamiento progresista de izquierda. El progresismo de izquierda lucha por la igualdad, no contra la pobreza. El progresismo de izquierda lucha por una sociedad civil robusta, no por una sociedad estatalizada. Nosotros tenemos mucha confusión sobre eso y pensamos que un gran Estado es igual que el progresismo. No, un gran Estado es un gran Estado y el estatalismo es una forma muy perversa de voy a usar una palabra fuerte, pero es una forma muy perversa de opresión, es una forma muy perversa de acumulación de poder, de crear asimetrías de poder, de introducir a un progresismo democrático de izquierda. Lo que le interesa no es una sociedad estatalizada, sino una sociedad civil robusta. Es la sociedad civil lo que va a construir una sociedad abierta, diversa, dinámica. Una sociedad estatalizada es en definitiva una sociedad nacionalista y cerrada que no es una sociedad a la que aspira una izquierda progresista. Un progresismo de izquierda lucha por un capitalismo regulado, ambiental y socialmente responsable, creador de prosperidad y oportunidades, y a la vez un capitalismo desconcentrado. A diferencia de una izquierda reaccionaria que quiere un capitalismo que sea un capitalismo de amigos, extractivo, rentístico, que no crea oportunidades y que no distribuye la prosperidad. Hay una idea de un filósofo norteamericano que en mi opinión es una idea muy poderosa, que hay que trabajar una y otra vez, que es la de la creación de una democracia de propietarios. Es una idea de John Rawls, y Rawls habla sistemáticamente de crear una democracia de propietarios. Una democracia de propietarios. Piensen, por ejemplo, que los años kirchneristas fueron los años en los que la tasa de inquilinización fue la más alta de la historia argentina desde que haya registros. El kirchnerismo se ocupó de que nadie pudiera ser dueño de su vivienda, de que nadie pudiera incrementar su patrimonio en la sociedad civil. Nadie podría incrementar su patrimonio. Crear una democracia de propietarios es imaginar un diseño impositivo, es imaginar un diseño fiscal, un diseño crediticio, es imaginar un modo de desconcentración del capital. Y para la izquierda democrática, la desconcentración es una idea fundamental, la desconcentración del poder, la desconcentración de la riqueza. Importa que no haya una riqueza concentrada, pero también importa que no haya un poder concentrado. De allí que un progresismo de izquierda lucha por una democracia robusta, plural y competitiva, no por una democracia autoritaria, restringida, verticalista y no competitiva, como implantó el kirchnerismo con un discurso supuestamente progresista, pero esencialmente reaccionario. Yo creo que la aspiración de una izquierda democrática, de un centroizquierda democrático, de una política progresista, es poder construir un país en el que las alternativas políticas sean entre un centro-derecha progresista y un centro-izquierda progresista.
Y nosotros venimos y seguimos todavía en un país en el que las opciones tanto de izquierda como de derecha son reaccionarias, son opciones cerradas, opciones no competitivas, opciones concentradas, opciones prebendarias, opciones... Y creo que hay un inmenso desafío que nos exige no solo repensarnos como una izquierda progresista y abierta, sino también construir un enemigo que sea una derecha progresista y abierta, una derecha dinámica y moderna. Y moderna no es, como cree el gobierno, que se privilegie al mercado y que haya computadoras en el Estado. Digo, la computadora no es modernidad. La modernidad es un estado mental vinculado con la apertura, vinculado con el pluralismo, vinculado con los intercambios profundos con un mundo que no debe ser percibido como una amenaza. Sin duda, el escenario no es un escenario favorable. Estamos en un momento en el que las principales fuerzas políticas y sociales están abroquelándose en posiciones defensivas y creando una situación de bloqueo en la que nadie termina de tomar decisiones ni de mover a los otros, porque todos sienten que ciertas posiciones de privilegio se ven amenazadas. No es el buen momento para un debate abierto, un debate genuino acerca de qué modelo político querríamos construir, pero nunca es el buen momento. Y yo creo que cuando un país está, como está el nuestro, bloqueado entre alternativas que se inmovilizan mutuamente, lo que hay que intentar hacer es salir por arriba de la discusión, salir por arriba del laberinto y plantear formas de organización, formas de pensamiento, formas de desarrollo de la vida pública que sean verdaderamente innovadoras y originales, que intenten actualizar en esta casi segunda década del milenio, intenten actualizar nuestras formas de pensar la política, conservando los valores que nos trajeron a la política. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Nos vamos a poner a pensar ahora nosotros, vamos a empezar a trabajar en grupos, a pensar todos estos hermosos conceptos que nos dejaste y absolutamente interesantes. Así que muy amable y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos. Buena tarde.